Cuando uno conversa sobre educación en diferentes lugares del país, descubre que un elemento en común es el descontento. Nadie está satisfecho con la educación actual, unos por una razón y otros por otra. Algunos porque consideran que no hay libertad y otros porque creen que no hay límites. Unos por el exceso de contenidos y otros por la falta de aprendizajes. Y así en cada aspecto de un extremo a otro. En medio de esta situación y un poco impulsadas por ella, surgen experiencias educativas alternativas desde diferentes sectores de la sociedad que aparecen como verdaderos laboratorios donde se elaboran propuestas posibles para la educación del futuro y de una nueva sociedad. Palabras de Ginés del Castillo, fundador y coordinador de la Escuela de la Nueva Cultura La Cecilia, fundada en 1990, ubicada en la localidad de Montevera, en la ciudad de Santa Fe. Es una escuela primaria, secundaria privada, donde prevalece la educación para la libertad y el autoconocimiento. Cuenta con aulas de alrededor de 15 alumnos agrupados socioafectivamente. Esta escuela pertenece al grupo de escuelas democráticas. Sin más preámbulos, brindamos el espacio a su fundador y lo recibimos con un cálido aplauso. Buenas noches. Bueno, realmente un gusto encontrarme en Avellaneda, donde hacía años que he pasado, pero no entraba y la he visto realmente floreciente, muy limpia, muy ordenada, muy bonita. Y bueno, y también me recibió un poco el calor del norte, ¿no? A pesar de que todavía no es la época, pero nos dio una muestra. Y también muy contento de encontrarme con los compañeros también del norte, de más del norte, con quienes estuvimos, me refiero a la Escuela de Héroes Latinoamericanos, con quienes estuvimos hace poco en una reunión nacional de gestión social en la Escuela de la Cecilia, y estuvo Sergio presente. Algunos de los temas que ellos han tocado, tal vez yo los vaya a tocar, como dicen los músicos, en otra octava, ¿no? Pero bueno, quisiera comenzar con algo no tan agradable. Y ustedes dirán que tiene que ver esto con la educación, ¿no? Que esta noche 1.000 millones de personas en el mundo se están yendo y otros se van a ir porque el mundo vieron que es redondo y nos vamos yendo a dormir a distintas horas sin haber comido, ¿no? Esto dicho en el día en que se anunció hoy que la pobreza en el país es de 1/3 de la población, ¿no? No es poca cosa, pero peor es esto, que ocurra esta calamidad y que al mismo tiempo 1/3 de los alimentos del mundo vayan a ir a parar a la basura, ¿no? Esto indica claramente que estamos en una sociedad irracional, que no cuida a la gente. En medio de todo esto, y ahora me voy arrimando a la educación, la UNESCO y otros organismos internacionales dicen que la educación puede ser un factor para cambiar esto, y lo introduce en Incheon, en la última reunión internacional de educación para todos, vinculándolo al desarrollo sostenible. Entonces, yo quisiera que reflexionáramos sobre esto, ¿no? Primero, porque es el marco, aunque no nos demos cuenta, este es el marco en que se da la educación que se imparte en Argentina, en la provincia de Santa Fe, y que definitivamente este es el espíritu que termina llegando a cada escuela, a cada aula y a cada práctica. Y que es una gran mentira, y bueno, en todo caso vamos a ir desarrollándolo. Esto empieza en 1990,
ahí se gesta el programa Educación para Todos, que muchos supongo que lo han escuchado, en el país, en nuestro país se aplica, en realidad se aplica en prácticamente todos los países del mundo, que tenía como objetivo terminar con el analfabetismo para el año 2000. En el año 2000 no se había cumplido los objetivos de Jean-Tienne, y en Dakar, en el Foro Mundial de Educación, se vuelve a tirar para adelante los objetivos de alfabetización, pero esta vez con algunas diferencias. Mientras Jean-Tienne planteaba que esos objetivos se podían lograr dentro o fuera de la escuela, Dakar ya plantea, incluso en algunas publicaciones ustedes van a ver cosas como que no quede ni uno afuera. Vieron que la consigna, sobre todo de Estados Unidos, es ninguno detrás, ¿no? Que no quede nadie atrás. Es mentira, pero bueno. Pero dicen que no quede ninguno atrás, y por ahí ustedes pueden encontrar en las publicaciones de Dakar del año 2000, no one outside the school, ¿no? O sea, que estén todos adentro de la escuela. Ahí se vuelve a hacer más patente el intento de encierro que planteaba ya Foucault, ¿no es cierto?, en el siglo pasado. Esto tampoco funcionó, y llegan al 2015, y allí se hace otro Foro Mundial de Educación, y patean esto con un programa que llaman Educación 2030, y que lo vinculan a la educación para el desarrollo sostenible. Esto ocurre en Corea del Sur, o sea, provocativamente, pegadito a Corea del Norte, que es el gran enemigo de Occidente, por sus ideologías, en Incheon. ¿Por qué digo que hay una trampa en ligar todo esto al desarrollo sostenible? Hay un texto, un libro, no sé si es un libro, un folleto, lo pueden encontrar en internet, que se llama Replantear la educación hacia un bien mundial común, o algo así, hacia un bien común mundial. Lo escribe, o por lo menos lo firma el prólogo, la Irina, bueno, un nombre ruso, que es la secretaria general o presidenta de la UNESCO, y es un libro extraordinario. Yo les recomiendo su lectura, pero hagan una doble lectura, lean entre líneas, porque miren, llegan a mencionar, a abordar a Iván Illich, el sociólogo que tanto predicó por la desescolarización de la sociedad. O sea, aborda todos los temas quitándole las banderas a todos los movimientos que intentan cambiar el espíritu mismo de la educación. Pero uno puede aprender mucho también ahí. Yo realmente lo he leído con mucho interés, porque uno ahí también se da cuenta que hay mucha gente muy capacitada, con mucho conocimiento, con mucho estudio y hasta con mucha inteligencia, pero que después sucumbe a los intereses, a las presiones. En esos lugares hay muchas presiones. Hay intereses de mantener una consultoría internacional, de asesoramiento, de cobrar jugosos honorarios en la UNESCO y otros organismos internacionales, y también por ahí que no te decapiten, ¿no? Entonces, fíjense, todo esto habla bajo nuevas formas de control social que como les decía, ya denunciaba Foucault y luego Deleuze, bajo conceptos como ciudadanía, ni uno afuera de la escuela, pero en realidad vuelven con el planteo de reproducir el mismo sistema, y por eso empecé con los 1.000 millones de personas que se van a ir a dormir sin haber comido. Porque ese es el sistema que no debemos reproducir, y la educación puede ser una potente herramienta para impedirlo.
Pero estos organismos internacionales están tratando de cambiar alguna cosita para que nada cambie. Están tratando, y esto me lo dijo un anarquista terrible que vive en la montaña allá en España y no quiere tener ni luz eléctrica, dice que al sistema lo único que se puede hacer es darle la espalda. Es una posición extrema. Pero él me explicaba cómo en Dakar ya, en el año 2000, lo que se intentaba es robar todas estas herramientas que tenemos, las experiencias educativas alternativas, y que vienen a ir emparchando, resolviendo, surciendo un poco las cosas, las necesidades que van surgiendo. Robarlas y plantear lo que él llama una pedagogía blanca, una pedagogía, si quieren, usen el término blanda, una pedagogía amigable, edulcorar la educación, dulcificarla para poder continuar. Porque realmente hoy lo que está en cuestión es si las escuelas van a continuar. Y esto tiene varias respuestas que después podemos ver. Lo real es que hoy las escuelas se precisan para formar nuevos perfiles laborales, y ya lo vamos a ver esto más en detalles, con conocimiento. O sea, sabemos que la escuela, ¿no? El compañero hoy lo decía, ¿no? La escuela del siglo XIX, con profesores formados en el siglo XX, pero que tienen que educar para el siglo XXI, que nadie sabe cómo va a ser, nadie sabe cómo va a ser dentro de 5 años. Fíjense, me adelanto. Esta es la escuela que se gestó en el siglo XIX. Lógicamente que nadie quiere eso. Las tendencias actuales, fíjense, este es un programa, se llama Red Global, lo pueden encontrar en internet, Red Global de Aprendizajes. Buenísimo, pero dudo de las buenas intenciones que hay detrás. Fíjense las competencias. ¿Quién podría estar en desacuerdo con formar el carácter, el pensamiento crítico, la colaboración, la creatividad e imaginación, la comunicación y la ciudadanía global? No habla ni de matemática, ni de lengua, ni de historia, nada. Fíjense las cosas que plantea. Esto es una asociación que por ahora, yo lo tomé en Uruguay, que estuve hace una semana allí, en un encuentro educativo alternativo, y apareció gente del gobierno presentando esto. Y se lo robé, se lo tomé, con permiso. Y ellos están Uruguay, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda. ¿Entienden? Ningún país africano, ¿entienden? Esto es el primer mundo, pero quiero decir que los países del primer mundo están pensando que estas son competencias o habilidades a desarrollar en estas generaciones. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Miren, no lo sé, pero yo sospecho, soy tan mal pensado, que yo pienso que están por abandonar a todos y que quieren 10, en cada lugar quieren los 10 mejores, los 10 más creativos para que sigan logrando productos nuevos, innovaciones, y los demás. ¿Y si no va a haber trabajo para todos? Si hace ya, ¿cuánto? 10, 15 años salió un libro que se llamaba El fin del mundo del trabajo. No va a haber trabajo para todos. Y tampoco hace falta que haya trabajo para todos. Lo que necesitamos es no tirar ese tercio de alimentos a la basura, y lo que necesitamos es distribuir la riqueza que ya tenemos como humanidad. Como humanidad, el capitalismo hizo un gran aporte. Y hoy tenemos una cantidad de riqueza y de bienes terrenales que, si los compartimos, alcanza para todos, trabajando mínimamente y en lo que nos guste hacer. Y ese es el gran cambio social que tenemos que hacer, y no se va a hacer tan fácilmente,
porque ustedes saben que creo que más o menos las cifras son el 1% de la población tiene el 50% del dinero del mundo, ¿no? Algo así. Entonces esto no se va a hacer tan fácilmente, esa gente no va a dejar ese dinero, ¿no? Pero quiero decir que detrás de estas intenciones a veces hay un plan de abandono, hay un plan de sigamos con lo mismo con todo el resto, que no sirve para nada lo que les damos, no sirve para nada seguir enseñando cosas que están en sus celulares, hacerles memorizar y castigarlos si no los memorizan, cosas que pueden googlear en sus celulares. Esto es parte del programa Red Global, es todo maravilloso. Yo les digo, fuera de broma, no lo digo capciosamente, hay que leer estos materiales porque están muy buenos, aunque ellos los quieran destinar a malos fines, a fines que van en contra de la gente. Y muchas veces no se dan cuenta porque son tecnócratas, son técnicos. Yo le planteé esto a la persona que lo presentaba y medio que no lo entendió, ¿no? No lo entendió. Yo le planteé, si él no creía que esto era la tercera revolución industrial, o sea, que eran la escuela esa que veíamos primero de los ábacos, pero para la tercera revolución industrial. Y no lo entendió. Porque nosotros tenemos una escuela que está en su año 26 ya. 26 años nos han llevado a hacernos esta pregunta. ¿Realmente para qué educamos? O sea, ¿para qué se educa? ¿Cuál es la función que hoy se les asigna a las escuelas? Porque si miramos para atrás, nosotros podemos ver desde la prehistoria hasta acá, ¿no? Hoy se mencionaba la ley 1420, o sea, en 1880, por ahí, 1884, recién sale, o sea, hace 100 años y pico, un poquito más, teníamos nuestra primera ley de educación. Antes prácticamente educaban la iglesia, y siempre hubo aprendizajes, pero no siempre hubo escuelas. Cuando planteábamos esto con los chicos en nuestra escuela, nos hacíamos estas preguntas, ¿siempre va a haber escuela? ¿Cómo lo ven? Ellos decían, si no hay escuela, se termina la ciencia y demás. Y yo les decía, y a ver, el teorema de Pitágoras, ¿quién lo inventó? Claro, Pitágoras. ¿Hace cuánto? Y 2000 y pico de años. Ajá, ¿y qué escuelas había? Ninguna, la de Pitágoras. Él tenía una escuela, pero era otro concepto de escuela. No era la escuela pública para todos y demás. Y siempre hubo ciencia, descubrimientos, se hicieron pirámides. Es decir, la capacidad de aprendizaje es propia del ser humano. Y es lo que nos permite a nosotros adaptarnos de una manera flexible a circunstancias imprevistas. La genética es más dura, pero esta nemética, esto de poder transmitir paquetes de conocimiento y formas de aprender y hacer aprendizajes nuevos, es lo que nos permite sobrevivir. Y sobre eso se apoyan luego las escuelas, primero con muy buenas intenciones, porque hoy se mencionaba la película La educación prohibida, donde allí se habla, ¿no?, del despotismo ilustrado, como con buenas intenciones en regímenes despóticos se empieza con las escuelas bajo ideales de llevar a todos ciertos conocimientos, muy entusiasmados con la ciencia y la razón, y luego vienen los procesos sociales, la Revolución Francesa, los ideales también de democracia, de igualdad, fraternidad, y por supuesto la máquina de vapor que permite que se desarrolle una nueva fase del capitalismo, que pasa de ser simplemente comerciantes que iban y venían con barcos a el capitalismo industrial.
Y esa es la escuela que hasta el día de hoy se mantiene. Una escuela que transmite ideales republicanos, democráticos, una escuela que trata de hacerse cargo del control social, porque antes la gente trabajaba en su casa, no iba, vendía sus productos, no vendía la fuerza de trabajo. Que es muy distinto vender la fuerza de trabajo y que otro le saque provecho con una máquina que puede tener gracias al capital, a vender el producto de mi trabajo. Pero bueno, ese es tema de otra charla. La educación, bueno, miren, hoy la educación no tiene demasiados nobles propósitos, es la realidad, ¿no? Más allá de que cumple funciones notablemente buenas, porque a veces hasta le da un plato de comida a los chicos, pero no es la función que se le asigna a la educación. Fíjense que, por ejemplo, cuando dice la ley, ¿no? La ley 26260, ¿cómo? 26260, dice preparar para estudios superiores. Y esos estudios superiores, acceden a esos estudios superiores universitarios, ¿cuánto? El 5% de la población. Estuve en una mesa, en un programa periodístico con el rector de la Universidad del Litoral, y él dice, él mismo decía, dice, de los alumnos de edad secundario van a la secundaria al 90 y pico %, pero terminan menos, pongamos el 50, menos del 50, ¿no? Hay una deserción, un abandono de entre el 50 y el 60. Entonces la mitad termina. De la mitad que termina, la mitad va a la universidad. Ya tenemos, profesor de matemática, una cuarta parte. Tenemos un 25% que ingresa a la universidad. De esos, los chicos mismos en la universidad me dicen, a mitad de año quedamos 40 de cada 100. Pongamos 50. Ya es un 12,5. ¿no? Y entonces yo creo que todavía hay otro 50 que es el que termina, lo cual nos lleva a la cifra que manejábamos, que andaba entre el 5 y el 9 o el 10%, ¿no? de la población. Y eso hoy, ¿no? Entonces, no puede ser ese el objetivo, no puede ser ese el objetivo, porque todo ese 95% que no lo logra, siente que fracasó. Y no podemos nosotros estar educando para generar sensación de fracaso. No podemos decirle a la población que la forma de ser un adulto exitoso es tener un título universitario que solo el 5% va a lograr. Porque esto es condenar al resto de la población, que es casi toda, a sentirse cola de perro. Entonces, bueno, miren, es largo esto. El hecho es que hoy nadie está contento. Vi que algunas personas estaban contentas hoy. Bueno, son las excepciones. Hay personas que sienten que están haciendo algo positivo, que está todo bien, que todo marcha viento en popa. Pero la realidad en las escuelas es que van las madres y le agarran a trompada a la maestra. Los chicos, hoy estaba por pararlos yo en la plaza. Mi esposa me detuvo, pero iba a parar a unos chicos a decirle, miren, tengo que dar una charla dentro de un rato, quiero saber si ustedes van contentos a la escuela. Bueno, me parece que ustedes tienen la respuesta a esa pregunta, ¿no? Los chicos, la frase típica en las escuelas es, profe, ¿esto para qué sirve? Profe, ¿esto para qué sirve? Y cuando son chiquititos en la primaria, la señorita se anima a contestarle y les dice, uno nunca sabe. Algún día lo podés necesitar. Y es lo que llamamos el aprendizaje preventivo. Aprendemos por si acaso, ¿no? Pero estamos en un mundo que corre a una velocidad, por Dios,
que no sirve más eso. Sí tenemos que aprender cosas, tenemos que aprender a googlear, a buscar. No, pero quiero decir, para saber googlear cosas serias, uno tiene que conocer 3 cosas de cada disciplina. De cada disciplina uno se tiene que llevar 3 cosas. Nosotros le decimos a los profesores, piensen en un naufragio donde ustedes se llevan 3 cosas de su disciplina. ¿Cuáles son? ¿No? ¿Qué me llevo de la matemática? ¿Qué me llevo? Yo además soy técnico electromecánico, hago cosas de electricidad. Yo digo, yo me llevo la ley de Ohm, le digo, ¿no? La ley de Ohm no la dejo ahí, no hago nada sin ella. Bueno. Y con un consejo de mi abuela que me decía que no se toquen, que no se toque el positivo y el negativo, que no se toque, mi abuela me enseñó, porque yo estaba haciendo un cortocircuito. Por eso, esto también significa que algo que dice la UNESCO, algo que dice Irina, la presidenta de la UNESCO, y que es que todos sabemos que no se aprende solo en la escuela y que la mayor parte de los aprendizajes, dice ella en ese librito que les recomendé, la mayor parte de los aprendizajes se realizan viviendo en la casa, en el barrio, en el hogar. Y que la escuela solo imparte ciertos conocimientos que se suponen de utilidad, pero que yo digo que ya no son más de utilidad. Y eso es algo que ustedes pueden investigar y ver cuántas veces usan las cosas esas que enseñan. Yo le he preguntado a grupos así, más grandes incluso que estos, todos docentes, si alguno recordaba, alguno que no fuera el profesor de matemáticas, si recordaba el cuadrado de un binomio. Y nadie, silencio. Hay preguntas más complicadas que esa, de la biología y demás, que yo ni las sé. Y en el fondo alguien levanta la mano y dice, yo conozco el cuadrado de un binomio, el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, más el doble producto del primero por el segundo. Dice, pero soy contadora y siempre anduve con las matemáticas. Entonces yo dije, me venció uno, pero me venció. Y entonces me doy vuelta y le digo, otra pregunta, ¿alguna vez lo usaste fuera de la facultad? No, jamás, me dice. Jamás lo usó. Yo uso la matemática, ¿no? Y no estoy contra, pero realmente no pretendo evangelizar y que todo el mundo sepa el cuadrado de un binomio. De la misma forma que los músicos no pretenden que yo cante, por el contrario, si quiero cantar me hacen callar, por favor, me dicen, ¿no? Y a mí me parece que eso es lo que tenemos que entender, que estamos en un mundo donde lo que tenemos que hacer es distribuir la riqueza, que los talentos ya están distribuidos, que los talentos ya los tenemos distribuidos, que no nos gusta ni nos sale bien las mismas cosas a todos, que unos son maravillosamente buenos haciendo una cosa y otros haciendo otra, y muy malos, y etcétera. Y esto lo explica Howard Gardner claramente con su teoría de las inteligencias múltiples, si bien después se apropia de nuevo el sistema educativo de la teoría de las inteligencias múltiples para volver a hacer más lo mismo. Es decir, el chico que es malo en matemática y no aprende las tablas, pero es bueno en música, se las hacen cantar. 2 por 2 son 4 y así, ¿no? Porque no pueden salir de ese esquema. Pero en realidad lo que Howard Gardner quiere decir, y lo dice en aquel primer librito donde él era más idealista y antes de ponerse a asesorar al presidente de los Estados Unidos, él decía, hablaba de las instituciones escolares, llamándoles semejantes instituciones, ¿no? Y decía lo que mi abuela me enseñó, lo que Natura no da, Salamanca no presta. ¿No? Salamanca es la Universidad de Salamanca, en España. Entonces, lo que la naturaleza no te ha dado, Salamanca no te lo va a dar. Es decir, desarrolla tus talentos. Desarrolla tus talentos. No quieras hacer lo que a otro le sale bien y a vos no te sale. Que con eso no vas a hacer una profesión, no vas a hacer nada, pero ni siquiera que te dé dinero, ¿no? Y volveremos sobre esto, pero básicamente nuestra propuesta se basa en esto, que tenemos que educar a todos, como hoy presentaba, ¿no es cierto? Educación para todos, sí, pero personalizada. Estamos en un momento en que
si funcionamos como humanidad, como grupo humano, cada uno va a aportar lo mejor de sí mismo. Y eso es mejor que lo que se está haciendo actualmente, que cada uno aporta algo a cambio de un salario con desgano. Y aporta algo que le piden, no siempre lo mejor. A veces es lo que peor le sale. Pero, ¿qué va a hacer? Se tienen que ganar la vida. Nosotros hemos hecho test de inteligencias múltiples en los chicos y te da, bueno, da cosas así, de uno, el otro, tiene muy alta esta, baja la otra. Pero cuando tomamos un muestreo de 40, 50 chicos de secundaria, nos da como si fuera un alumno promedio ideal del orden del 60-70% de todas las capacidades iguales. Imagínense que un 100% de las capacidades es un genio, ¿entienden? Es Einstein, es Stravinsky, es un genio. Por lo tanto, un 60-70 es muchísimo. Quiere decir que cuando funcionamos colectivamente, aportando cada uno lo mejor de sí mismo, somos bárbaros. Y a eso es a lo que tenemos que apuntar, ¿no? Nosotros estamos en un momento de transición de era histórica. Miren lo que estoy diciendo. Parece una barbaridad. La gente se cree que esta era histórica, que domina incluso el capitalismo como sistema económico y social, no va a terminar nunca. Lo cual es una burrada, porque hasta ahora todo terminó. Hasta ahora no hay nada que no haya terminado. Lo único que no terminó es el cambio, pero todo terminó. El medioevo parecía que no iba a terminar nunca y terminó. Y no terminó en un corte así un día para el otro. Mientras el señor feudal estaba en sus aposentos adentro de los muros, afuera estaban los burgueses ya haciendo sus negocios extramuros. Y yo digo que nosotros somos los que estamos extramuros, creando los gérmenes de una nueva sociedad. Si no lo somos, si alguno todavía cree que no lo es, yo les propongo que lo sea. Yo les propongo que se constituyan en los actores extramuros del sistema que está terminando, para ir creando una nueva sociedad. No podemos esperar que la nueva sociedad la traiga, no sé, Walt Disney o Netflix, ¿entienden? No podemos esperar que nos la entreguen como un producto. La nueva sociedad es algo que tenemos que hacer. Yo en mi juventud era comunista y ahora soy un poco más anarquista. Creo más en la gente y menos en el Estado. Y por supuesto ya no creo en el asalto al poder, sino en la construcción del poder desde abajo. Es decir, yo creo que la sociedad civil hoy puede, de hecho está generando montones de cosas, como los compañeros en el Chaco, como nosotros mismos en otra octava, de otra forma y en otra población, y como muchísima gente que encuentro por todos lados, está generando nuevas formas posibles de vida. Y esto es la transición. En la transición, lo viejo ya no sirve y lo nuevo no está. Y eso es terrible, eso es un lodazal que hay que atravesar con gran dureza, con gran esfuerzo. Pero, al mismo tiempo, todas estas experiencias que surgen, que por ejemplo en el ámbito educativo van desde los padres que dicen yo a la escuela no lo mando más, porque nosotros mismos con Cecilia, con mi compañera, así empezó nuestra escuela, dijimos al más chiquito no lo vamos a mandar a la escuela, porque la escuela era para nosotros, para nuestra forma de ver, de vivir, de pensar en mundos nuevos, era un elemento retrógrado. Cuando mi hija iba a la escuela con
material así contra el Paraná Medio, que querían hacer la represa en esa época, inundar toda esta región, la maestra le decía, no, esa no es la visión que estamos enseñando, es el progreso, todo lo que significa tener más energía para instalar más industria, no el daño ecológico. Hoy eso está resuelto, creo, pero otras cosas no están resueltas. La educación como tal, el Estado como tal, tiene que ser conservador. Necesariamente tiene que ser conservador. Yo no creo que todo tenga que ser innovador. Yo creo que en la sociedad hay cosas innovadoras y cosas conservadoras. En nuestra propia escuela tenemos frases como conservar para avanzar. Conservar para avanzar. Es decir, hemos logrado esto. Bueno, pongámoslo en algo, pongámoslo en personas, en estructuras, en funcionamiento, para olvidarnos de eso y avanzar. O sea, no decimos esto que ya logramos, tirémoslo. Entonces en la sociedad tampoco. Yo no estoy hoy contra, quería salvar a mi hijo de una mirada conservadora, pero no estoy en contra de que haya conservación de los logros de la humanidad, por el contrario. Hoy hay cantidad de espacios que se abren, que la gente saca o no los chicos de la escuela, hay espacios de aprendizaje, sobre todo esto se da, lo que estoy describiendo se da más en los sectores de capas medias y no en los barrios que comentaban los compañeros. Pero bueno, pero también están en el listado los bachilleratos populares, que nosotros hemos conocido bastante en Santa Fe y los de Buenos Aires. Y es decir, la sociedad civil va generando cosas, cada uno en su ámbito. Y nosotros decimos que está bueno que haya de todo, ¿no? Que en las transiciones hay que aceptar desde un extremo al otro extremo, porque uno no sabe qué cosas van a permanecer en el futuro. Uno no lo sabe. Si alguien cree que lo sabe, bueno, está suponiendo y a lo mejor acierta. Pero nadie puede saber. Nosotros empezamos una escuela en un gallinero con 2 alumnos en el campo. Eso, si a mí me preguntaban, decía, está condenado al fracaso. Y sin embargo funcionó. Entonces hoy nosotros apoyamos y tratamos de visibilizar desde las experiencias que un maestro hace en su aula cuando me dice, yo cierro la puerta de mi aula y es mi reino. Un maestro en cualquier escuela, pública, privada, dice, yo cierro la puerta de mi aula y es mi reino. Y hago lo que yo quiero. Y después, en todo caso, le miento a la directora, le miento a la supervisora. Hay maestros que tienen un cuaderno oculto, donde avanzan más rápido, porque la directora no les permite ir más allá del número 8 en esta etapa del año, y los chicos van más rápido, pero ese cuaderno lo esconden, por si viene la directora. Entonces, hay cambios que se están dando adentro mismo, ya no extramuros, sino dentro de los muros mismos de las escuelas, que es algo que alguien hoy comentaba y defendía al sistema estatal, oficial, porque público es todo. Y yo creo que hay una parte de verdad en esto, de que hay héroes, hay heroínas que están haciendo un trabajo individual, personal, y a veces entre 2 o 3 se ponen de acuerdo. Y nosotros cuando descubrimos eso tratamos de animarlos y visibilizarlos, ¿no? Y darles apoyo. Entonces, todo esto que surge, en realidad viene de montones de corrientes pedagógicas distintas, que en realidad tienen más de 100 años. Todo lo que hoy llamamos alternativo tiene más de 100 años. ¿Entienden? Lo más nuevo de lo alternativo es Montessori. Después de la guerra. Lo preparó antes, pero no se pudo extender después de la Primera Guerra Mundial. O sea, 1920, pónganlo.
En 1900 estaban rescatando cosas, estaban ahí discutiendo, Neil, el de la escuela democrática, la primera escuela democrática de Inglaterra. Pero todo esto tiene 100 años de antigüedad. Y nuestra escuela ya tiene 26, ya es vieja. Si no nos ponemos a cambiarla todos los días, como bien decían también los compañeros, esto es hoy, pero mañana tenemos que atender el día de mañana. Nos hacemos viejos, las pedagogías son viejas. Entonces, nosotros creemos que hoy ese movimiento de hace 100 años, de Froebel, Pestalozzi, de Montessori, bueno, Steiner es otra historia, ¿no? O sea, Waldorf es otra historia porque está ligado a una espiritualidad o religión. Pero toda la otra renovación pedagógica apuntaba a dinamizar la vida de la escuela activa. Dewey, el norteamericano, hoy aparece nuevamente en Estados Unidos, en escuelas que respeto, como Progressive Education, como educación progresista. 100 años. Y ojo, yo no digo que no lo sea. Las escuelitas Montessori son una belleza. Lo cual indica que cuando uno logra algo bueno, dura 100 años. ¿Entienden? Tenemos que encontrar cosas buenas que duren 100 años y más. Pero también tenemos que renovarnos y renovarlas y encontrar otras para los siguientes 100 años, ¿no? Etcétera. Nosotros creemos que hoy estamos ante un nuevo desafío, que ya no es dinamizar las didácticas, sino de transformar la sociedad. Y el gran descubrimiento de las últimas décadas de las organizaciones sociales, yo entiendo, o por lo menos a mí me llegó así y lo construí así, que es que los cambios sustanciales que hacen falta para que no se tire 1/3 de la comida del mundo, para que no haya 1.000 millones de personas que se van a dormir sin comer, los cambios tienen que venir no ya desde los gobiernos hacia abajo, que hay que reclamarlos, pero no van a venir de ahí, sino que tienen que venir de abajo hacia arriba. Y abajo hacia arriba significa la sociedad que se organiza. Hoy nosotros somos una sociedad que se organiza para hablar de esto. Y si continuamos mañana hablando de esto, estamos haciendo eso, y estamos haciendo el cambio social. Y el cambio social no tiene que ponerse límites. Los límites se los va a poner la realidad. Pero en la cabeza uno no debe ponerse límites. Los grandes no se pusieron límites a los sueños, ¿no? Los grandes no se pusieron límite a los sueños. Lo que sí algunos se pudieron realizar y otros todavía no se han realizado y algunos no se realizarán jamás. Pero eso lo decide la vida en función de que uno haya planteado las cosas, además de con una linda visión, con una estrategia. Los otros días leía: una crisis sin estrategia es desalentadora, es un fracaso, es terrible. Que eso, si hay directivos acá y quieren movilizar su escuela, dicen: voy a generar una crisis. Yo lo usaba justamente en una circunstancia así, y yo le digo: si no tenés una estrategia, no lo hagas. Si no tenés una estrategia, no lo hagas, porque lo único que haces es desalentar y que quede la sensación de que no se puede hacer nada. Entonces, uno tiene que pensar, tiene que buscar estrategias, decir: ¿y cómo lo vamos a hacer? Y esto conviene pensarlo entre muchos, ¿no? Bueno, esto es lo que yo veo, que el actual movimiento va por mucho más que cambiar la vida escolar, sino que quiere utilizar, tal vez, tomando gran parte de lo que el gran Paulo Freire
planteó en los años 60, 70 y bueno, y hasta que murió, 80 y 90, pero yo lo leía en los años 60, a Paulo Freire, hablando de cambiar la subjetividad de las personas, diciéndole, ustedes están explotados, ustedes están oprimidos, pero no se dan cuenta. El gran cambio es darse cuenta. El gran cambio es darse cuenta de nuestra condición de oprimidos, aunque estemos oprimidos en una jaula más lujosa que la de otros, una jaula más linda. Pero tomar conciencia de la condición de opresión es el factor movilizador para luego buscar una estrategia para salir de ahí, para avanzar, para construir mundos nuevos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, nosotros creemos que nuestra escuela y otras no son la solución acabada, la solución final, sino que son laboratorios de cosas posibles. Es decir, pueden funcionar o no funcionar. Son laboratorios de lo posible, que lo hace la sociedad civil gratis y que el Estado puede tomar algunas de ellas para ir cambiando la educación global de todos. Aunque lo hagan con malas intenciones, no hay nada, nosotros decimos, regalale al sistema, hacerle un regalo al sistema. Regalale un caballito de Troya, decimos. ¿Entienden? Ellos lo dicen y lo reciben y dicen, uy, qué lindo. Y adentro hay un virus de transformación social. Ellos toman una práctica democrática. Dicen, che, esa escuela está resolviendo los conflictos y la violencia a través de asambleas de alumnos. Qué bueno, vamos a hacer asambleas de alumnos en todas las escuelas. Total, seguimos manteniendo la escuela para beneficio del capitalismo, de la opresión, de la dominación, etcétera, pero con asambleas. Pero ¿qué pasa? Que meten la asamblea y esto cambia la dinámica de funcionamiento. Entonces es un regalo transformador. Pero hay que hacer regalos, hay que llevarle al Estado buenas ideas, buenas soluciones. Incluso nosotros hemos empezado a escribir, a presentar ponencias. Nuestras ponencias no son académicas, son así súper voladas, pero las reciben. Las reciben porque tienen, incluso ahora presentamos una fuera de fecha. Le escribí, uy, se nos pasó la fecha. Bueno, mándenla igual, porque tienen curiosidad. Las universidades tienen curiosidad de saber qué está pasando ahí afuera, extramuros. Fíjense que la educación alternativa ya tiene su mapeo. Esto lo empezó a hacer Rebo, que fue un poco la continuidad de la película La educación prohibida. Ahí está mostrada una parte del mundo donde hay, digamos, mapeadas, relevadas, registradas más cantidad de experiencias, pero se estaba haciendo en todo el mundo. Rebo ahora, un poco porque otras formas organizativas de la sociedad han tomado el lugar, creo que no está continuando con esto, pero empiezan a surgir otras cosas. Por ejemplo, nosotros en Santa Fe hemos empezado a convocar a todas las experiencias educativas alternativas y de nueva educación. ¿Por qué? Porque decimos, nueva educación es el puente, la mano tendida al sistema oficial del Estado. Inclusive a los funcionarios, gobernantes y políticos. A ellos no les podemos ofrecer educación alternativa porque es como la vereda de enfrente. Entonces le ofrecemos nueva educación. Entonces decimos, encuentro de experiencias educativas y nueva educación. Lo cual parece una generosidad de nuestra parte, pero en realidad es voluntad de poder. Nosotros venimos a mandar en este mundo. El mundo del futuro no es más de ellos. Solo tienen conflicto. Digo nosotros, ustedes ven mi pelo ya, serán ustedes, ¿no? Pero venimos a hacernos cargo de este mundo. Entonces no es una generosidad, es ir ganando un poco de terreno para que cuando nos toque hacernos cargo las cosas estén un poco más ordenadas. Y además, porque los cambios no funcionan
sin un cambio en la subjetividad de las personas. Nosotros en nuestra escuela llegamos a esta conclusión, y eso es parte de la razón que yo esté aquí. Nosotros dijimos, no podemos avanzar mucho más lejos que esto porque la sociedad no lo entiende. Lo que les voy todavía a mostrar es peor que lo que les he mostrado. Digo peor si uno lo toma desde un punto de vista conservador. Entonces necesitamos enamorar a la gente, permitirles que vayan a otro marco conceptual, empezar a hablar en otro terreno de cosas, porque en el mismo marco conceptual que se hacían hoy las preguntas de currícula, de aprendizajes, de saberes, y ahí, si nos ponemos a discutir ahí, capaz que perdemos. Pero hay otra realidad, y eso lo vamos a ir viendo. Luego armamos también, estamos discutiendo en todo este grupo, que incluye escuelas y personas de esta región también, propuestas y debate para la nueva ley provincial de educación que se está ahora discutiendo en Santa Fe, y es una excelente oportunidad, y estamos colaborando, a pesar de que no pertenecemos a sus líneas políticas. Yo no pertenezco a ninguna línea política, pero colaboramos con un diputado, con otro, les escribimos críticas a sus proyectos de ley para ver si los quieren tomar. Estamos pidiendo incluso una reunión con la ministra, bueno, pero además les vamos a dar un documento con nuestras propuestas, ¿no? Fíjense, toda esta gente ha pasado, son todas organizaciones de Santa Fe y algunas de Córdoba. Nosotros hemos empezado a trabajar en forma regional, o sea que esto que se está haciendo en Santa Fe se está haciendo en distintos lugares del país, y nosotros estamos alentando, nosotros digo todo este movimiento, ¿no? Estamos alentando a que se haga en distintos lugares del país. Y hemos logrado un milagro. Hemos logrado que la escuela light, la escuela de clases medias, como le decían las críticas a la educación prohibida, de niños ricos tristes, decían, se junte con los héroes latinoamericanos. Entonces, esto es un salto trascendental. Que los hippies se junten con los encapuchados, con olor a cubierta quemada. ¿Vieron la foto? ¿Entienden? Lograr eso no fue menor. Lograr eso, venimos hace mucho tiempo conversando con los bachilleratos populares. Nosotros con ellos no habíamos tomado contacto hasta ahora, hace poco. Y hemos ido entendiéndonos que todos queremos una sociedad mejor, y que unos trabajamos en un territorio y otros trabajamos en otro territorio, y unos tenemos un objetivo y otros tenemos otro objetivo, pero como me dijo alguien en la calle una vez, me dice, no, dice, yo voy más allá, pero esto me queda de camino. Bueno, hay gente que entiende eso, ¿no? Y sabe actuar estratégicamente, sinérgicamente, y aprender en el camino también. Entonces, quiero decir, todo esto se está realizando, es real, está ocurriendo. La educación de gestión social y cooperativa nosotros la vemos como una oportunidad también para las experiencias educativas alternativas, para su financiamiento, lograr la legalidad de sus estudios, de sus títulos, siempre respetando su proyecto educativo. Estuve la semana pasada, estuvimos con Cecilia, invitados centrales de este encuentro en Uruguay, el primer encuentro que se hace en Uruguay, y lo digo central para que vean la importancia que tiene todo este movimiento, porque a mí me invitan, no porque yo sea Ginés del Castillo, a mí me invitan porque
tengo una escuela que se ha construido colectivamente durante 26 años porque formo parte de un movimiento de redes sociales que se vienen gestando desde hace años con montones de actores, y eso es lo que ellos invitan, no la persona. Y increíble también la cantidad de experiencias educativas alternativas de todo tipo que hay en Uruguay y que quieren empezar a funcionar en red, que es lo más grande. Y ya estamos hablando de un encuentro de redes latinoamericano. Así que capaz que el 2017 es el año. Para entrar en lo que sigue, diferenciar esto, que ya lo dijimos, y que lo dice mi amiga Irina también de la UNESCO, no confundamos el aprendizaje con la educación. Todos hacemos aprendizaje, pero la educación es una intervención deliberada y con un propósito. Si quieren, alguno le pone perversa, otro le pone bien intencionada, pero es una intervención en el aprendizaje del otro. Fíjense, en las escuelas lo decide el maestro, no el alumno. El alumno, salvo en las escuelas democráticas, el alumno no se le pregunta ¿qué querés aprender? No se le pregunta. Entonces nosotros lo que planteamos es esto. Seguimos hablando en términos de educación y en términos de escuelas, en la transición. Más allá no sé. Pero decimos, una nueva educación que no sea el sometimiento a una voluntad ajena, donde yo voy, me siento y el otro me dice lo que tengo que aprender, y si no lo aprendo como él quiere, en el tiempo que quiere, me castiga. Y yo acepto el castigo como natural, lo naturalizo. Tiene que ser un ofrecimiento amplio de experimentación. Mirá, probá, descubrí lo tuyo. Descubrí lo tuyo. Como hacen las orquestas de música. Le dan a probar todos los instrumentos hasta que el chico dice, este es el mío, este es mi instrumento. Y luego acompañar en los aprendizajes, pero en los aprendizajes que las personas quieren realizar por un proyecto de vida. Y ahí es donde hay que acompañarlos. Nosotros decimos que una vez, y voy a decir esto por los expositores anteriores, voy a aclarar, una vez que uno ha comido, tiene la panza llena, tiene un techo y tiene abrigo, uno ya no se resigna a no ser feliz. Ya no se resigna. Nuestros abuelos se resignaban. Y la vida es así. No, bueno, eso es ilusorio. No, la vida es así. Hoy las nuevas generaciones quieren ser felices. Y esto tiene un montón de matices y tiene un montón de costados por donde buscarle la vuelta al equilibrio entre ganarse la vida, ser felices, cómo ser felices. Nosotros decimos que la vocación es el secreto. Descubrir la vocación y ponerle pila a eso y olvidarse de todo lo demás es el secreto. Con otros, junto con otros. Bueno, les cuento un poquito rápidamente de nuestra escuela para que veamos cómo una de las formas en que esto se llevó a cabo. No es la única, hay montones de otras, vieron la cantidad de experiencias que hay. Nosotros comenzamos como padres que no queríamos mandar a nuestro hijo a que le hicieran la cabeza, a lo mejor a veces la vecina del barrio que la considerábamos una tonta, y le tocaba de maestra, porque es así, porque la democracia es así. No creamos que por el hecho de tener un diploma yo me convierto en el maestro latinoamericano. No. Ser bueno, ser malo, ser inteligente y demás son atributos humanos que puede tener uno con título o sin título. Mi abuela jamás tuvo un título de nada y fue maestra rural porque no había nadie que enseñara. O sea, antes era así, hoy no se permite. Pero bueno, ya ven que un poco lo que estoy diciendo coincide con lo que dicen los compañeros de la militancia. Nosotros en nuestra escuela también hablamos en términos de militancia. Decimos, incluso lo pueden ver en las convocatorias a profesores que ponemos en internet, decimos, nuestra escuela se encuentra interesada, inserta en un movimiento
de renovación, de cambio, de transformación de la educación para la transformación personal y social. Y el maestro, el educador, no usamos la palabra maestro, la palabra profesor, decimos el educador que venga a nuestra escuela tiene que tener interés en trabajar en esa línea, en contribuir, colaborar y sumarse a esa línea de trabajo. Nosotros tuvimos suerte y en el año 92 logramos la autorización del Jardín de Infantes. Esa suerte después se terminó, pero tuvimos que luchar bastante y los pasos siguientes requirieron hacer algunas denuncias y presentaciones a la Defensoría del Pueblo por discriminación, porque nosotros decíamos que como minoría teníamos derecho, que la mayoría tenía derecho a decidir las líneas generales de la educación para todos, pero que nosotros como minoría teníamos derecho a decidir las de nuestra pequeña comunidad. Y esto lo presentamos a la mañana y a la tarde me llamaron de educación privada a invitarme a tomar un café y al otro día tomamos el café y nos autorizaron la escuela. Pero eso también es suerte. No sé, que miren, siempre esperen la suerte. Hoy tenemos nivel inicial, primario y secundario, todo autorizado, una cantidad de aproximadamente 120 alumnos en total. La escuela está ubicada un poquito al norte, 15 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe, en una localidad que se llama Montevera. Cuando llegamos, vendimos nuestra casa en la ciudad y compramos ese pedazo de campo coloreado, que eran 2 hectáreas en ese momento, ahora son 4 con las otras 2 de al lado. Estaba pelado, no había un casco de la casa en muy malas condiciones. No teníamos ni baño cuando llegamos. Y ahí estamos plantando árboles. Empezamos con 2 alumnos en un gallinero al que le sacamos el tejido del frente, tenía un techo y bueno, y ahí empezamos con 2 alumnos solamente y pronto fueron 15 y ahí empezamos a trabajar para diseñar una nueva escuela y hoy más o menos es esto. Tenemos... Esta es nuestra casa, la administración, salón de usos múltiples, aulas de primario, de secundario, y empezamos con las construcciones distribuidas, un SUMARTE, le llamamos un salón de usos múltiples de uso artístico, un atelier, aquí con unas construcciones viejas, ahora lo van a ver en fotos, ya eso lo van a ver en fotos. Les cuento cómo es un día de la escuela. Llegan los chicos, estamos a 15 kilómetros de la ciudad, hay un ómnibus interurbano que pasa por la puerta, de manera que los chicos más grandes utilizan ese medio. Cuando llegan se dirigen al salón de usos múltiples, donde en la galería se descalzan para entrar al salón que está alfombrado, a veces, y ahí nos sentamos y permanecemos en silencio durante 15 minutos. Esto es una especie de, llamémosle, de ritual de reemplazo de la tradicional ceremonia de izar la bandera y cantar alguna canción que en alguna de sus estrofas dice que es un águila guerrera y cosas así, ¿no? Entonces, una de las cosas es esto, ¿no? Para nosotros el silencio es muy importante. Si retomo al buen Pitágoras, ahora bajo otra faceta, dicen que la escuela pitagórica tenía los matematicoi y los acousticoi. Los acousticoi siempre fueron considerados oyentes. Ellos iban allí, se sentaban y no hablaban, pero en realidad parece que contemplaban y que ellos entendían contemplando. Cuando uno contempla no tiene idea previa, es una forma muy creativa. Observar sin ideas previas bueno, háganlo luego, ahora sigan. Entonces íbamos con esto, ¿no? Revisábamos los rituales escolares, no teníamos la menor idea. Yo soy técnico electromecánico y yo dirigía esta escuela.
empezamos a sacar todo lo que decíamos, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué? Y lo empezamos a sacar, porque decíamos, si no hacemos lugar, no podemos poner lo nuevo. Entonces, primero, hacer lugar. Si nos queremos cambiar de ropa, primero hay que sacarse la ropa vieja. Y el Kaizen, un concepto que yo también traía un poco de la técnica, que es la calidad total de los japoneses, que dicen, entre otras miles de cosas, dicen, si esto que usted ha hecho siempre de esta manera, como izar la bandera, formar fila, tomar examen, si no lo hubiera hecho nunca, lo haría. Si no lo hubiera hecho de niño cuando lo educaban, si no lo hubiera naturalizado porque lo hicieron con usted y antes con sus padres y sus abuelos. Y me preguntó un día en una reunión, me dice, yo llegué acá y había un sistema educativo. Si no lo hubiera habido, ¿qué hubiera hecho? Me dice. Y le digo, vos me preguntás a mí qué hubiera hecho. Sí, le digo, yo hubiera puesto la decisión en manos de la gente. Hizo. Le digo, ya sé, estás pensando quién te vota. ¿Entienden? Porque tiene lógica. Poner la decisión de la educación en manos de la gente tiene lógica. Pero uno abre la caja de Pandora si es un político. Y entonces yo le digo, el político siempre tiene que tener algo nuevo que ofrecer. Entonces no tiene que existir ese temor. Yo hago algo nuevo y lo pongo y lo entrego. Alguien me dijo una vez, la forma de superar un bien logrado es donarlo. ¿Vieron cuando Cecilia quiere cambiar algo, un mueble en casa, lo regala al que tenemos? Si quiere cambiar una cortina, le regala a alguno de nuestros hijos, no quiere llevarte esta cortina. Y entonces ahora nos falta una cortina y tenemos que salir a comprar una cortina. Entonces la mejor manera de superar un bien logrado es donarlo, en todos los sentidos. Y poner las decisiones en manos de la gente, ir a las comunidades y decirle, a ver, ustedes, ¿cuál es el proyecto de vida que ustedes tienen para sus hijos? Lo podemos discutir, podemos hablar. ¿Qué quieren enseñar? ¿Qué quieren que ellos aprendan? ¿Qué quieren ellos aprender? Etcétera, etcétera. Bueno, desescolarizar es sacar todo eso. Y ahora vienen los agrupamientos, más o menos como planteaban los compañeros, con algunas diferencias. Nosotros decimos que formamos grupos homogéneos en lo afectivo, no necesariamente, sí o no, en los aprendizajes, en lo que saben, en lo que pueden aprender, en la rapidez de aprender, pero sí grupos de amigos. Entonces, llegan los chicos a la escuela, los armamos, si no los conocemos, son nuevos, los armamos de determinada manera, los echamos a andar y vamos viendo. Y ellos pueden pedir, no, señor, no quiero estar acá, quiero ir al otro grupo porque está fulano y es mi amigo, y cada año es todo así. Y durante el año pueden pedir y cambiarse a otro grupo. Por otro lado, según las actividades, los chicos se van a agrupar de distinta forma, porque ahora viene la profesora de plástica, en primaria, por ejemplo. Entonces, ellos están allí con su maestra, viene la profesora de plástica, unos quieren hacer plástica y otros no quieren hacer plástica, los que quieren van y los que no quieren, hay otras opciones. Por ejemplo, si tenemos 3 maestras con 3 grupos, y viene la de plástica, ahora tenemos 4 maestros y tenemos 3 grupos, pero que ya son un solo grupo. Y entonces, ahora algunos van con la profesora de plástica, otros se quedan aprendiendo cosas de aula, llamémosle así, más convencionales, aprendizajes clásicos, curriculares, porque les interesa. Otros les están ofreciendo un taller de barriletes donde también pueden aprender figuras geométricas y otras cosas, y destrezas manuales, claro, y después hacerlos volar y divertirse. Es decir, podemos ofrecer con 4 docentes 4 talleres y ellos ir donde quieran. Y ellos van donde quieren. O sea, con los mismos recursos humanos
creamos otro escenario. Y además aulas abiertas, porque en cualquier momento un chico puede decir, profe seño, acá al lado están viendo, qué sé yo, con el microscopio, yo quiero ir a ver. Y entonces se habla con la maestra y dice, mira, fulanito y sutanito quieren ir allá. Bueno, las aulas están abiertas, no están confinados. Y trabajamos con plurigrados, secciones múltiples, para el ministerio, para nosotros es todo lo mismo. Pero, digamos, esto está autorizado, esto el Ministerio lo sabe, está autorizado. Hace poco presentamos un nuevo marco pedagógico administrativo escolar, ya hace un año que lo presentamos y no hubo respuesta, a pedido del Ministerio, donde contamos todo esto que yo le estoy contando y cosas peores que vienen, las contamos ahí y silencio. Lo cual yo tomo lo que decía mi abuelita, que sabía todo, y ella lo aprendió todo viajando de su casa al pueblo arriba a un burro. Nunca fue a la escuela, pero andaba en burro y conversaban en el camino. Y bueno, entonces hay muchas formas de aprender, como dice mi amiga Irina de la UNESCO. Y los agrupamientos heterogéneos que dan todas estas virtudes, más todas las que los compañeros ya mostraron. Y bueno, acá los podemos ver en distintas situaciones. Incluso, fíjense, ahí estaba viendo en la foto una nena que tiene un coeficiente intelectual muy bajo y que está ahí en el grupo y uno no la distingue, y solo la distingue porque uno leyó su legajo. Y lo cual hace que cuando uno trabaja en función de las capacidades y no de las discapacidades, de los puntos fuertes y no de los débiles, no existen más las discapacidades. No hay discapacidades cuando uno solo mira las capacidades, ¿no? Y bueno, y se ayudan entre ellos. Fíjense, los más grandes con los más pequeños, bueno, un poco lo que también hoy se contaba. En lo curricular, esa fea palabra, nosotros hacemos construcción de teoría en la práctica, no seguimos ninguna pedagogía en particular, porque además cuando empezamos la escuela yo no conocía ninguna. Hoy me animo a hablar de un montón, pero la verdad que lo mejor es ir viendo lo que ocurre y corrigiendo. Nosotros tenemos algunas ideas, fuerzas que vamos encontrando en el camino, como esto, de decir que los niños y jóvenes constituyen la última versión de la humanidad. O sea, no son unos tontitos que llegan ahí para que nosotros enseñemos. Ellos, como también hoy se comentaba, tienen, por ejemplo, un manejo de la tecnología. Cuando Cecilia me dice algo del teléfono, quiere que le ayude con algo, y le digo, no, déjame a mí, mañana preguntarle a los chicos. Si querés resolver algo del teléfono, andá y preguntale a un alumno, no a mí. Y que tienen derecho a recrear la cultura. Tenemos que entregar la sala a las 22, dice. Así que esta es una noticia. Esto porque se enteraron de lo que estaba hablando y dijeron, dale 8 minutos más o un tiro. Dije. Así que, bueno. De todos modos, creo que lo peor lo hemos dicho. Les voy a decir alguna cosita más. Nosotros consideramos que los chicos tienen derecho a aprender a su tiempo, a aprender lo que quieren, y hasta ahí vamos todos de acuerdo, y a no aprender lo que no quieren aprender. ¿A quién se le ocurre? ¿No? Ahora van a hacer la educación obligatoria a partir de los 3 años. Yo los quiero ver a estos grandulones llevando a los tirones y berreando y llorando a un chico de 3 años a la escuela. Yo los quiero ver para sacarle una foto a estos grandulones que se creen que pueden obligar a un chico de 3 años a ir a la escuela si no quiere. Entonces esto significa libertad de elecciones. Para darle libertad de elecciones significa que no hay un modelo a lograr, que se trabaja con el concepto de desarrollo de los intereses y capacidades, para lo cual tenemos que ayudarlos a conocerse a sí mismos, entender, digamos, porque uno por ahí no puede querer lo que le han impedido querer, lo que le han dicho que él no puede querer.
¿no? Entonces, este es un trabajo que nosotros hacemos a través de talleres de autoconocimiento y de las asambleas también, de toda la vida democrática. Y decimos, conocer sus intereses y capacidades, desarrollarlos, hacer de ellos un medio de vida con sentido social. Hay un chico que llega todas las mañanas, pide la llave de la sala de música, se va a la sala de música, pone la partitura y toca el violín toda la mañana. Él es músico. De ahí se va a una escuela de música donde sigue tocando el violín. De vez en cuando sale de gira con una orquesta sinfónica y todos los fines de semana lo contratan y le pagan para tocar con distintos. Vieron que ahora el violín está de moda hasta en los conjuntos folclóricos, así que toca, ya se ha presentado en Cosquina, o sea, le va muy bien. Y eso es lo de él. Entonces, ese chico no va ni a matemática, ni a lengua, ni a inglés, ni a nada. Se acabó. Pero ese chico ha construido otras fortalezas que no tenía cuando llegó a la escuela. Sin exámenes, sin repitencia, libertad de elección, significa trayectos de aprendizaje personalizados. Hoy el Ministerio de Educación habla de trayectos de aprendizaje, pero eso es otro eufemismo u otra maniobra para que todos hagan lo mismo de otra manera. Nosotros lo que decimos acá, que si un chico quiere ir a la escuela, vamos ahora a la secundaria, va a la escuela secundaria y, a ver si tengo por acá, vamos rápido. Esto es cómo nosotros elegimos los contenidos. Decimos, agarramos los contenidos curriculares y los metemos en un colador. ¿Vieron esos coladores de alambre? Y los sacudimos así, y lo que pasa, pasa, y lo que no pasa, a la basura, ¿no? Así elegimos los contenidos. Nos basamos en los diseños curriculares oficiales, pero hay cosas que son totalmente inútiles. Y ahí les armamos otras ofertas de otra manera. Se lo damos en un horario semanal, por grupos socioafectivos, por módulos, y eso es el menú del día. Eso que le ofrecemos, la grilla de materia esa, es el menú del día, pero ellos pueden comer a la carta. Es decir, ellos pueden decir, esto lo como, esto no lo como, tráigame otra cosa. Y eso lo concretan en este papelito, donde ellos se arman su programa semanal. Pero lo escandaloso es que pueden tachar todo, que pueden decidir que no van a cursar nada y no se les va a tomar exámenes y no van a repetir, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Y bueno, y las elecciones, sin embargo, son bastante buenas. Fíjense que este grupo son las curriculares y están todas bastante altas, las elecciones de los grupos, porque a los chicos en un buen ambiente les interesa aprender. Y llevamos un control de todo esto para fines estadísticos, pero no para notas ni castigos. Y bueno, y nada más, nos vamos yendo mirando fotos. Bien. Hola. A todos que todavía están presentes, porque en realidad no nos habían informado que estaba reservada la sala para la función de cine. Es algo que nos hemos enterado aquí sobre la marcha. Disculpas a todos ustedes, a las personas que están también esperando afuera y también a los compañeros, a Ginés también. Disculpas por este inconveniente, ¿no? Las preguntas las pueden hacer por internet. info@lacecilia.org.ar. Muchas gracias a todos por participar. Buenas noches.